Muy bien. Esta tercera unidad, pues ya vamos a ver ya lo más básico o lo más directo más bien que debe de ir de las leyes que hemos estado revisando ya directamente sobre la función de ustedes como enfermeros y enfermeras, ¿ok? Entonces vamos a ver en esta tercera unidad las implicaciones ahora sí ya legales en la práctica profesional de enfermería. ¿Qué es lo primero que ustedes van a revisar? Brevemente van a revisar lo que es el apartado laboral. Este apartado laboral es importante que ustedes lo conozcan porque la Constitución, en su artículo 123, tenemos dos apartados laborales. Uno que es para los trabajadores en general y otro que es para los trabajadores al servicio del Estado. Entonces, si por ejemplo ustedes trabajan en el IMSS, son apartado A y me van a decir, oye Verónica, pero ¿por qué si yo trabajo para el Estado? Es una institución pública. Pues por cuestiones prácticas se incluyó a todo el personal del IMSS en el apartado A porque pues el IMSS es la seguridad social para todos los trabajadores. Entonces, por eso es que pues para ser congruentes se les dejó a ustedes en el apartado A. En estricto sentido tendrían que ser apartado B, pero se les dejó en el apartado A como una cuestión de congruencia, ¿ok? Entonces, en el apartado A vamos a tener diferencias entre estos dos apartados. Básicamente, el apartado A rige a todos los trabajadores y el apartado B solamente a los trabajadores al servicio del Estado. Si ustedes están en ISSSTE, ISEM, ISEMIN, ISFAM, etcétera, son apartado B, ¿ok? Luego, la seguridad social que tienen ustedes, si trabajan en el IMSS, pues es IMSS, ¿no? Al mismo tiempo. Y si no, su seguridad social es en el ISSSTE, si están en el apartado B. En el apartado A, ustedes van a tener un contrato colectivo de trabajo y en el apartado B tienen condiciones generales de trabajo. ¿Por qué? Porque en el apartado B somos servidores públicos y en el apartado A pues somos trabajadores en general. Entonces sí hay una diferencia importante. En el apartado A todos los trabajadores tienen derecho a huelga y en el apartado B no tenemos derecho a huelga, solamente tenemos derecho a paro porque somos servidores públicos, o sea, estamos al servicio de la nación. Por eso no podemos irnos a paro, perdón, a huelga, solamente a paro, ¿sí? Eh, aquí hay una cuestión importante en el apartado A, porque todos los trabajadores del sector salud tampoco se pueden ir a huelga, solamente se pueden ir a paro. ¿Qué es paro? Si ustedes tienen alguna cuestión en contra de sus patrones, pues entonces podrán hacer paros, pero tener guardias para estar vigilando a los enfermos, etcétera. No los podemos dejar sin atención. Por eso el IMSS, en estricto sentido, pues es apartado B, porque está al servicio de la nación. Pero les digo que por cuestiones prácticas se dejó en el apartado A, pero tampoco pueden ustedes hacer huelga. Y en el apartado A, todos los patrones también tienen derecho a huelga y en el apartado B no existe ese derecho porque en el apartado B el patrón es el Estado. Entonces el Estado pues no se puede ir a huelga, ¿sí? Revisen muy bien cómo están ustedes contratados porque luego tenemos muchas dudas de cómo es mi contrato, de que si realmente es un contrato laboral o cómo me están contratando. Ahorita ha habido muchos cambios, sobre todo en esto del IMSS Bienestar, que me los están contratando no como trabajadores, me los están contratando como prestadores profesionales, ¿sí? Entonces es una contratación civil, no es una contratación laboral. Entonces tengan cuidado, revisen bien cuál es su contratación y si tienen alguna duda, pues acérquense a algún abogado para que les pueda explicar cuál es su forma de contratación. Como trabajadores tenemos derecho a todo lo señalado, ya sea en las condiciones generales de trabajo o en el contrato colectivo. Tenemos derechos, tenemos obligaciones y tenemos que cumplirlas. Como servidores públicos, y esto va para todos, IMSS, ISSSTE, lo que sea, como servidores públicos tenemos aparte que cumplir con la ley de los servidores públicos. Y nosotros podemos tener también algún tipo de falta administrativa, no solamente falta laboral, sino falta administrativa si incurrimos en alguna violación como servidor público.
Los que están en administración privada, están en algún hospital privado, ABC, Ángeles, Metropolitan, etcétera, ustedes no tienen ese cargo de servidor público, ustedes solamente son trabajadores. Nada más chéquense muy bien cuál es su forma de contratación, porque hay variedad de contrataciones y luego no es una contratación laboral, les decía, sino más bien una contratación civil. Entonces sí tenemos que saber esto porque pues son nuestros derechos y es pues cómo estamos nosotros siendo contratados, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una contratación laboral y una contratación civil? En la contratación civil nosotros somos prestadores de servicios profesionales y por lo tanto no tenemos ningún derecho de seguridad social, no tenemos derecho de aguinaldo, de prestaciones, de nada. ¿Por qué? Porque no somos trabajadores. En estricto sentido de derecho, un trabajador está el patrón y abajito está el trabajador, ¿no? Hay una relación de supra-subordinación. Cuando nosotros estamos contratados por un contrato civil, estamos en igualdad de circunstancias. Es una persona que contrata mis servicios y yo soy un prestador de servicios. Entonces estamos en igualdad de circunstancias, no hay ninguna diferencia entre uno y otro. Entonces, esto es importante porque si yo no tengo un contrato laboral, yo no puedo demandar laboralmente a mi patrón, porque no tengo patrón, sino que estoy en igualdad de circunstancias con otra persona. Por ejemplo, puede ser que ustedes tengan su trabajo laboral en el IMSS o en el ISSSTE, ¿ok? Y en las tardes, o bueno, en las mañanas, en el tiempo que ustedes tengan libre, también van y atienden a un viejito o a algún enfermo, etcétera. Y entonces ahí tienen otro trabajo. Van y le dan atención a esa persona. Si ustedes están trabajando con una persona de la tercera edad y lo están cuidando o algún enfermo, es un contrato civil, no son sus trabajadores, son ustedes prestadores de servicios profesionales. Y entonces es otra la forma en la que se lleva a cabo la relación entre el prestador de servicios profesionales y el cliente, por así decirlo. Y en el otro es patrón y trabajador. El patrón tiene que ver por el trabajador. El cliente no tiene que ver por su prestador de servicios profesionales, ¿sí? Entonces, vean muy bien cómo se da esto porque podemos tener alguna diferencia y luego pues no sabemos ni a dónde acudir, ¿ok? Kike, ¿quieres hacer algún comentario porque prendiste tu micrófono? ¿No? Ok. Bueno, entonces, es importante que ustedes revisen cómo están contratados. Hay contratos que me los están haciendo por honorarios. Honorarios es contratación civil. Ujú. Entonces, si ustedes están contratados por honorarios, no tienen ningún derecho ni ninguna prestación como trabajador. Son trabajadores por honorarios, bueno, trabajadores entre comillas, porque son más bien prestadores de servicios profesionales contratados por honorarios. Yo tengo que hacer un recibo, se lo tengo que dar al patrón, bueno, a mi contratante y ya él me tiene que pagar por lo que yo estoy eh, ejerciendo, ¿no? Entonces, revisen bien esto, cómo es que ustedes están contratados, porque son diferentes formas de contratación. Entonces, podemos tener alguna diferencia y pues esto no va a ser nada bueno para ustedes en un momento dado que no sepan para dónde irse, ¿no? Bueno, luego tenemos, esta es la responsabilidad laboral y tenemos la responsabilidad civil. Ya les dije, los que trabajamos para el gobierno también podemos tener responsabilidad administrativa. Ustedes en el IMSS o en el ISSSTE, si es que están trabajando ahí, o en el ISFAM, en el ISEM, etcétera, tienen órganos internos de control. Este órgano interno de control también revisa su función y su acción, pero como servidores públicos, no como trabajadores. Como trabajadores, ¿quién lo tiene que revisar? La autoridad. ¿Y quién los tiene que defender? El sindicato. ¿Sí? El sindicato tiene que defender sus derechos laborales. Como si la sanción es administrativa, el sindicato no puede intervenir. El sindicato solamente puede intervenir en cuestiones laborales, nada más. Yo sé que andan ahí metidos en todas las cosas, pero en estricto sentido de derecho no deben de intervenir, solamente en cuestiones laborales, ¿ok?
Y en responsabilidad civil, pues para nada. ¿Por qué? Porque ni siquiera son trabajadores. Pero ustedes vayanlo viendo porque luego pues abusan de la ignorancia de la gente y pues hasta luego les andan pidiendo también cuotas sindicales, etcétera, y realmente es que no son trabajadores, ¿no? Entonces tengan cuidado con eso para saber qué es lo que les toca a ustedes, ¿ok? Luego vamos a ver en esta tercera unidad, la parte penal. ¿Ustedes pueden incurrir en alguna situación penal? Pues sí, porque estamos todos expuestos a cometer algún error. Ahora, podemos nosotros cometer algún tipo de iatrogenia, que también se conoce como mala praxis. Hay diferentes situaciones que podemos nosotros cometer en este sentido y puede ser que se queden en la práctica, bueno, más bien en el apartado civil o pueden pasar hasta el apartado penal cuando ya estamos incurriendo en algún delito. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer como mala praxis? Pues mala praxis tiene tres grandes rubros, que el primero de ellos es la negligencia. Negligente es que cuando yo sé qué es lo que debo de hacer, no lo hago o hago lo contrario. Ay, sí, sé que le tengo que hacer la curación de tal forma a la persona, pero ay, no, ya me voy a ir, ¿ya para qué? No se lo hago. Y entonces si se le infecta o le pasa algo al enfermo, pues es negligencia. Y si estoy poniendo en peligro su salud o su vida, puede ser delito. ¿Ok? O sea, no crean que el no hacer las cosas no pasa nada. Podemos nosotros afectar gravemente a las personas porque estamos trabajando con su vida y con su salud. ¿Ok? Otra forma en la que nosotros podemos cometer mala praxis es la impericia. La impericia es al contrario. Cuando yo siento que yo me la sé de todas, y no, sí, yo ahorita lo hago, no se preocupe, doctor, yo ahorita me aviento la curación y, oye, es que se necesita una enfermera especializada. No, no, yo ahorita lo hago, ¿no? Es cuando carecemos de conocimientos o de conocimientos ya sean básicos o indispensables para hacer algún tipo de situación y lo hacemos. Podemos tener muy buena voluntad, eso nadie se lo va a quitar. Yo puedo tener muy buena voluntad para apoyar y ayudar a la gente enfermita, etcétera, sí, pero si no tienes la preparación, si no tienes a veces, ya lo vimos en la unidad anterior, el título que yo pueda ejercer como tal, mejor no te metas. Oye, es que yo ya le sé aquí, yo ya a todos los instrumentos yo los manejo re bien. Que se necesita una enfermera instrumentista, pues no tengo la especialidad, pero yo me lanzo. No, espérame, no, te puedes meter en un problema muy grave. Aquí no nada más es cuestión de voluntad, no nada más es cuestión de que tú quieras, es que es que tengas la capacidad reconocida por las autoridades para poder ejercer esas funciones, ¿ok? Ojo, chavos, también hay veces en la que por exceso de trabajo nos ponen a hacer cosas que no nos tocan. Tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si ustedes los ponen a hacer cosas que no les tocan, entonces pueden tener un problema grave. Puede ser que sea impericia o puede ser que sea imprudencia, porque no tienen las precauciones debidas para poderlo hacer. Ahí no nada más ustedes son los responsables, sino también la persona que los haya puesto a hacer dicha actividad. Pero sí es importante que sepan qué es lo que yo puedo hacer y hasta dónde debo de llegar. ¿Cómo lo puedo revisar, Verónica? Revísenlo en su nombramiento, en su contrato individual de trabajo. Ahí deben de venir sus obligaciones, tanto generales como individuales, del puesto en el que ustedes están siendo contratados. ¿Por qué? Porque ahí les va otra mala práctica en la administración pública, principalmente. Te contrato como camillero, pero te doy funciones de enfermero. No, espérame. No, no. ¿Por qué? Porque puedo meterme en problemas muy graves. No tengo ni el nombramiento, no tengo ni la capacidad, no tengo ni el adiestramiento y ya me estás poniendo a hacer cosas que no me tocan. Ahora, ¿cuándo lo podemos hacer? En casos de extrema emergencia. Solamente cuando se nos está muriendo la gente o tenemos un temblor o tenemos la pandemia, etcétera, ahí sí nos pueden pedir ayuda porque somos personal de salud y pues le tenemos que entrar todos porque luego
nos pasó ya en pandemia, pues no había enfermeros y médicos, estaban enfermando ellos también, se nos juntaba la chamba y pues agarras de donde puedas para poder atender a los enfermos. Solamente en esos casos podemos hacer funciones que no nos correspondan, solamente en casos de extrema necesidad. De forma diferente, en una situación normal, yo no tengo por qué hacer aquello para lo que no estoy contratado. ¿Sí? Entonces tengan mucho cuidado con esto, por favor, porque también se da muy frecuentemente que me los ponen a hacer de todo, ¿no? Y luego, ya las licenciadas y los licenciados en enfermería pueden ya emitir recetas, pero de ciertos medicamentos, no de medicamentos especiales, pero ya de ciertos medicamentos pueden expedir recetas. Tengan cuidado, porque también luego los médicos quieren que ustedes hagan todo, ¿no? De las recetas Hola no nos Andy, van a buenas pasar ninguna. tardes. ¿Quieres participar porque prendiste tu micrófono? Ok, bueno. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, Maestra. ok. Entonces, eh, nosotros, bueno, desde hace muchos años, desde el 94, se creó la CONAMED, que lo van a ver en esta unidad. ¿Para qué se crea la CONAMED? La CONAMED se crea en la administración de Cedillo Ponce de León, porque pues había muchas quejas de los usuarios sobre el personal médico, que podían haber tenido alguna falla, algún error, que los enfermeros lo trataron mal, que no le dieron de comer bien, que le dieron mala medicación, etcétera. Y antes del 94, todas estas quejas pues se tenían que ir a un tribunal, y en un tribunal, y se tomaba como cualquier otro asunto civil, ¿no? Hacías tú la queja civil y entonces pues lo tomaba un juez civil, pero ¿cuál era el problema que se tenía en aquella época? Que los jueces civiles, pues no somos especialistas, los abogados no somos especialistas en lo que ustedes trabajan, ¿no? Y entonces, no, pues es que le hizo una mala praxis y que le limpió mal, y yo qué voy a saber, o sea, yo como juez, pues no tengo los elementos para saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, a partir del 94 se crea la CONAMED, en la cual es un organismo que se trata de llegar a una conciliación, a una amigable composición. Este organismo se crea para que todas las personitas que se quejan del personal de salud, antes de irse a un tribunal, vayan primero a la CONAMED y se trate de llegar a un arreglo. Este tipo de arreglos se conocen como arreglos arbitrales. O sea, antes de un juez podemos tener un árbitro. ¿Qué es lo bueno para ustedes? Que la mayor parte del personal que está en la CONAMED, sí hay muchos abogados, pero también hay médicos y enfermeras que hablan su propio lenguaje, ¿no? Y entonces, si a mí me dicen, no, pues es que fíjate que hizo una situación en la cual le aplicó una solución, pues yo como abogada no tendría que ir a investigar qué solución y qué esto, porque no sé. Pero si yo voy con Ana Karen y le pregunto, Ana Karen me va a decir, no, sí, para este tipo de curación sí tenemos que aplicar esto y esto y esto y esto. Entonces ya es más rápido, es más expedito. Lo bueno también de la CONAMED es que los asuntos se resuelven muchísimo más rápido. ¿Cuál es el problema, por así decirlo? Que por lo regular se tiene que llegar a una amigable composición, que es pues, llegar a un acuerdo económico, básicamente. Nos van a pedir el usuario, nos va a pedir que le paguemos algo que si cometimos nosotros alguna falta, y si es así, bueno, pues el árbitro va a decir, tendrás que pagarle lo correspondiente. Pero nos evitamos muchas cosas de ir a un tribunal y que luego que puedan demandarme a mí, no nada más civilmente, sino hasta penalmente, y es como terminar el problema en una instancia primaria y muy, muy amigable. Ya sé que pues tampoco es muy amigable pagar, pero a veces pues hay que valorar si quiero aventarme un juicio de 3, 4 años y al final pues no sé, hasta pueda tener yo un problema penal, ¿no? Ahí cada quien sabe cómo lo quiere trabajar, pero existe la CONAMED para que podamos resolver todos esos casos de una forma más rápida y más expedita, ¿vale? Es bueno que ustedes lo sepan
para que en un momento dado puedan ustedes sugerir también que se pueden ir antes a la CONAMED. Es una instancia que no es obligatoria, pero sí es recomendable. Hay algunos seguros que ustedes les venden como de protección por alguna mala práctica. Depende del tipo de práctica que ustedes lleven, si pueden incurrir en alguna mala praxis o no. Hay veces que no queremos, pero pues se da. Para ese tipo de casos sí lo sugiero, este tipo de seguros. Si tu práctica es como que muy general, ¿no? Si tú no eres enfermero general o enfermera general y nada más estás tomando datos y estás apuntando, etcétera, pues no lo veo tan importante. Pero conforme vayan ustedes escalando, a veces sí es bueno tener este tipo de seguros. Hay seguros que tienen diferente tipo de cobertura. Hay algunos que pues nada más les pagan lo que ustedes tengan que pagar, ¿no? Es como un seguro de un coche. Ustedes tienen un siniestro y bueno, pues el seguro paga. Y hay otros seguros en los que sí les da asistencia legal, en los que sí les dan otro tipo de beneficios, pero ustedes ya vayanlo viendo dependiendo de la función que ustedes tengan, cómo lo pueden ir comprando, ¿no? Es bueno, pues te sientes seguro, ¿no? Al final de cuentas, si tienes algún problema, pues sabes que ahí está tu seguro y te va a apoyar, ¿no? Es igual que un carro que pues tengo un accidente, pues llamo al seguro y ya que ellos se hagan cargo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los delitos ya en materia penal que podemos incurrir en enfermería? Bueno, el personal de enfermería puede incurrir en estos delitos que ya están tipificados en alguna norma o en alguna ley. Cuando yo cometo un delito, cuando la acción ya está señalada o indicada en una norma. Si no está señalada o indicada, puedo cometer la acción y no cometer delito. Pero si ya está indicado, entonces tengo que cuidarme de no incurrir en ese tipo de prácticas, ¿no? Por ejemplo, el que ustedes suministren algún medicamento evidentemente inapropiado en perjuicio de algún paciente, ¿no? No, es que me dijo el doctor que yo lo tenía que poner. Pues sí, pero si tú sabías que también eso le iba a hacer daño o en su expediente está que la persona era alérgica a ese medicamento, oye, pues también tú tienes responsabilidad. Quizás no toda, pero tienes responsabilidad, ¿no? Y aquí, en este caso, la sanción podría ser de 6 meses a 3 años de prisión y una multa de 50 a 300 pesos, bueno, a 300 montos del salario mínimo vigente de multa y suspensión para ejercer la profesión o oficio por un lapso igual al de la pena impuesta. Por lo regular, en la mayor parte de los delitos en los que podemos incurrir como trabajadores de la salud, nos pueden quitar la cédula y nos pueden dejar sin trabajar un tiempo considerable o de plano ya no permitirnos seguir ejerciendo nuestra función. ¿Por qué? Ustedes me van a decir, oigan, ¿por qué son tan exigentes con nosotros? Pues porque en sus manos está la vida de los pacientes, ¿no? Estamos hablando de vidas de seres humanos y pues tenemos acuérdense que el bien máximo a defender jurídicamente es la vida y luego la salud. Y ustedes trabajan con eso. Entonces sí, las penas pueden ser fuertes o se pueden ver fuertes, pero a final de cuentas, pues es que estamos trabajando con la vida de las personas. Ok, bueno, ¿qué otro delito podemos cometer? Lesiones. También podemos cometer lesiones. En el Código Penal Federal dice que se conoce como lesión no solamente las heridas o las escoriaciones o las contusiones, fracciones, dislocaciones, quemaduras, sino toda aquella alteración en la salud y cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo humano. Y aquí nos pueden acusar de haber causado una lesión si yo no tengo la capacidad necesaria, si yo hice mal la curación, si en lugar de ponerle, no sé, un antibiótico le puse otro y se le escorió a la persona. Todo eso hay que tener mucho cuidado. Sí nos pueden acusar de que por nuestra mala praxis y sí podemos causar lesiones, ¿no?
Y también, bueno, pues la sanción depende del tipo de lesión que sea. Las lesiones se van a ir clasificando dependiendo de su tipo de curación. Si se curan en menos de 5 días, si necesitan de 5 a 15 días, si necesitan más de 15 días para su curación, entonces es diferente la sanción. Entonces aquí pues depende mucho de cómo nosotros hayamos realmente hecho una lesión. Y puede ser, les digo, que no lo hagan con ganas de hacer las cosas mal, no, pero puede ser que de repente se nos vaya y ya lastimamos a alguien, entonces ahí sí, pues nos pueden acusar, ¿no? Otra situación que nosotros podemos incurrir en algún tipo de delito es cuando revelamos secretos. Acuérdense que ustedes como enfermeros y enfermeras tienen también la secrecía profesional. No podemos andar divulgando las cosas. Si me lo dijo el pacientito en una forma como como yo su enfermera o su enfermero y me lo dice de forma muy confidencial, híjole, aunque sea una situación difícil, pues tendría yo que comentarlo con mis superiores, si es que tenemos que decirlo a los familiares o algo, no me anden revelando secretos, ¿por qué? Porque pues a veces esto puede causar más problemas que lo que nosotros quisiéramos solucionar. Entonces, pues nosotros ser muy discretos, lo que digan los pacientes o los familiares, pues ellos se los quedan y nosotros guardar totalmente secrecía. No nada más con los otros familiares, ojo, sino con mis compañeros de trabajo. Que si me revelan algo, algún familiar o algún pacientito, yo no voy a ir corriendo ahí con Joali. Oye, ¿qué crees? Fíjate que me dijo mi paciente, ya ahí pues estoy revelando secretos. Yo no tengo por qué andárselo diciendo a los demás, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo quizás muy particular, muy personal del pacientito o de su familia y yo no tengo que andarlo revelando con nadie. Luego ya sé que nos juntamos para almorzar y esto y lo otro, y pues no tenemos tema de conversación y pues ahí sale. No, que no salgan. Guárdense ustedes esos secretos. Y si en un momento dado necesitan sacar algo muy importante, pues vayan. Y si es algo muy fuerte, tienen que ir con una autoridad. Y si no, bueno, pues vayan a terapia o a ver a dónde para que puedan sacar todas esas emociones y no se las queden ustedes solos, pero no me anden revelando secretos que se hagan chismes de pacientes o de familiares, ¿ok? O no sé, a veces que, pues sí, ¿no? Puede ser que sepan ustedes de alguna situación, tienen que informarlo al médico y el médico pues ya tomará la decisión de qué es lo que tiene que hacer, ¿vale? En caso de que haya peligro de contagio. Si no, no podemos andar diciendo nada. Uh-huh. Luego vamos a ver brevemente, nada más antes de pasar a la norma 019, sí les quería decir que la mayor parte de los delitos que podemos incurrir en materia de salud vienen en la Ley General de Salud. No vienen en el Código Penal Federal ni en el Código Penal Estatal. La mayor parte de los delitos vienen en la Ley de Salud. ¿Por qué? Porque si ustedes se van a delitos contra la salud en el Código Penal, por lo regular son estupefacientes, por lo regular. Y en la Ley General de Salud viene también delitos y entonces ahí sí viene todo lo que no podemos hacer. ¿Qué no podemos hacer? Sacar sangre, sacar órganos, sacar placenta o venderlo, ¿no? Yo sé que luego hay por ahí mercados negros que me andan vendiendo estas cosas, eso es delito. No podemos sacar ninguna sustancia importante, no podemos estar negociando con psicotrópicos ni con ningún otro medicamento que esté regulado por la COFEPRIS, no lo podemos hacer, sobre todo si estoy en administración pública. Ay, Verónica, es que sobraron ahí unas gasitas, pues me las voy a llevar y las voy a vender. No, oye, es que sobraron ahí unas aspirinas y pues en mi colonia necesitan, yo me las llevo. No, todo eso no nada más es malversación de medicamentos, sino pueden ser ustedes acusados hasta robo a la nación, porque el producto no es de ustedes, es de la nación, es de la institución para la que están trabajando. Entonces, no me anden agarrando las cosas, ni menos se las anden llevando. O que se nos hace muy fácil, ¿no? Luego las vacunas. Ay, pues sobre una vacuna me la llevo. No, el que ustedes se lleven una vacuna, ese no es delito local, es delito federal. Y la pena es muchísimo más grande.
Ujú. Entonces tengan mucho cuidado con esto. Hace poco, no sé si se acuerdan, que hubo el caso de una enfermera que fue con lo de la pandemia, que hacía como que los inyectaba y no les inyectaba a las personas la vacuna. Eso es delito. Y sí puede ser sancionada conforme a la norma. ¿Por qué? Porque la gente en general, pues confiamos en ustedes. Entonces, o que les estaban inyectando agua, ¿no? Eso es delito y no son palabras menores. Entonces, tengan mucho cuidado. También con todos los medicamentos que son restringidos, también tengan cuidado. ¿Por qué? Porque luego se nos hace fácil llevarlos, ni siquiera sacarlos del hospital, sino llevarlos de un piso a otro, ¿no? No puede ser esto porque cada piso tiene su stock. Tengo que avisar, tengo que hacer todo el procedimiento administrativo si quiero agarrar medicamento de un lado para llevarlo al otro. Háganlo de verdad, háganlo. Muchas veces queremos ser como que muy eficientes en la atención del paciente, pero nos podemos meter en problemas no nada más laborales, sino administrativos y hasta penales. Entonces, tengan mucho cuidado con todo. ¿Qué les sugiero? Lean su contrato colectivo, su contrato individual, lean sus reglamentos, sus lineamientos dentro del hospital donde trabajan, porque ahí viene todo lo que ustedes pueden y no pueden hacer, ¿sí? Nada más a veces nos da flojera leer, pero pues en una sentadita le vas leyendo y ya vas sabiendo qué es lo que puedes y no puedes hacer, ¿ok? Luego vamos a ver la norma oficial 019, que esta norma oficial 019 pues es específicamente para enfermería. Se les pide que hagan un análisis importante de ella y bueno, pues la van a revisar. Tienen también que leer esta norma porque se consideró aquí en la escuela que era muy importante que ustedes la conocieran. Entonces, no se las platico, ustedes leanla para que puedan saber bien de qué se trata. Y vamos a ver también algunos otros organismos con los cuales nosotros trabajamos, como es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que hasta ahorita todavía existe, quién sabe si sigue existiendo, pero hasta ahorita existe, no ha funcionado como debe de ser, pero bueno, tenemos nosotros que respetar los derechos de todas las personas, ¿vale? Si no lo hacemos, nos puede llegar una recomendación de la comisión que actuemos conforme a las normas internacionales con las que estamos contratados como Estado. Es lo más que pueden hacer, ¿ok? Otros organismos internacionales que también tenemos nosotros que respetar, pues es el Consejo Internacional de Enfermería, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. El que nosotros como profesionales les hagamos caso, no crean que es porque me caen bien o porque, ay, pues creo que sí, ellos sí pueden hacer algo, no. A ver, México como nación ha firmado tratados internacionales, independientemente de quién esté representando el país. No es el representante en sí, es México el que los firma. Cuando nosotros nos comprometemos internacionalmente, obligamos a la nación, obligamos a todos. Ujú. Que si lo firmó Felipe Calderón, que si lo firmó Peña Nieto, que si lo firmó el señor que está ahorita, quien sea, no lo firman en forma individual. O sea, no va López Obrador a firmar el acuerdo, no. Va el presidente de México a firmar el acuerdo. O sea, compromete a México, ¿ok? ¿Cuál es la trascendencia de esto? De que si tenemos tratados internacionales firmados en materia de salud, sí o sí los tenemos que respetar. No es que querramos, es que los tenemos que respetar, porque nos obligamos internacionalmente a respetarlos. ¿Qué pasa si no los respetamos? Empezamos a tener muy mala visión internacional y los demás países pues no van a creer en lo que nosotros les digamos. Por ejemplo, cuando fue lo de la pandemia, la OMS dijo, todo mundo con cubrebocas, y aquí nos dijeron que no, que sacáramos nuestro santito y que con eso nos protegíamos. Claro que se causaron muchas muertes, que hubo muchos problemas y que ahorita hay autoridades de esa administración que están procesadas internacionalmente por delitos de lesa humanidad. O sea, no estamos hablando de cosas menores. No es un chiste, no es una gracia que nosotros respetemos la norma internacional. Si México está comprometido, lo tenemos que hacer, ¿ok? Entonces, sí tengan mucho cuidado con lo que dicen estos organismos internacionales porque lo tenemos que hacer. Lo tenemos que bajar a la norma nacional y lo tenemos que aplicar sí o sí.
Si no nos gusta, pues nos salimos del tratado, nos salimos del convenio y nosotros solitos hacemos nuestras leyes, ¿no? Y ya, no hay ningún problema. Claro que va a tener repercusiones internacionales, pues sí, pero de que se puede hacer, se puede hacer. Eso se llama denunciar el tratado, ¿ok? Pero mientras estén vigentes, los tenemos que respetar, ¿ok? No es gracia ni es chiste el que lo hagamos o no lo hagamos, ¿vale? Y estos organismos son los últimos que ustedes van a revisar para poder hacer ya entonces su actividad integradora número 3, que con esto acabamos el curso. Van a tener que revisar un caso práctico, de acuerdo a cómo se resolvió en la CONAMED. Bueno, el caso está establecido en la CONAMED, ustedes lo van a revisar y van a decir cómo lo podrían ustedes solucionar para ver cómo ya ustedes con el análisis de todas las leyes que ya vieron pueden dar una opinión más jurídica. Tienen que revisar la norma 19, que es la de enfermería, y se les pide al final un cuadro de los organismos internacionales para que sepan cuáles son todos los organismos internacionales que tenemos que revisar en nuestra práctica como enfermeros, revisar ustedes en su práctica como enfermeros. Por favor, por favor, por favor, no se olviden de revisar la rúbrica, ¿sí? Para que sepan cuál es el puntaje máximo y qué es lo que tienen que hacer, ¿vale? Y pues así terminaríamos esta tercera unidad. ¿Dudas, comentarios? Joali, ¿todo bien? Juliana, ¿todo bien? Karen. Sí, Verónica, adelante. ¿Sí? ¿Te Buenas oigo? tardes. ¿Sí me escucha? Sí, sí, te oigo. Ok. Tengo una duda. No sé si podamos subir la tarea cargada a PDF, porque al parecer se me de la unidad 2. Bueno, pienso que pues, Sí, sí la puedes subir en porque... PDF. No hay problema. Sí, Ok. sí. Gracias, maestro. No hay de qué. Esmeralda. Hola, hola. Esme. Hola, Enrique. profesora. Hola, hola. A ver, Esmeralda, ya te oigo. ¿Qué pasó? Profesora, yo tengo duda en cuanto a las calificaciones. Ajá. Lo que pasa es que, bueno, he sacado por debajo de 8 estas dos unidades, entonces no sé si se requiera un mínimo en esta materia. No, las calificaciones aprobatorias son más de 6. Ok, En todas, perfecto. ¿eh? En todas son más de 6. ¿Habría manera de... Porque has sacado quizás 8, hay que ser más explícitos. Sí, sí, ahora sí que yo lo que quiero es revisar que ustedes sí revisaron, sí leyeron, sí analizaron y estructuran sus respuestas. Si sus respuestas son muy breves, no van a pasar bien. ¿Mm? Ok, perfecto. Muchas gracias. No hay de qué. Enrique, Buenos días, maestra. buenos Tardes. días. Sí, Yo tengo una duda sobre la actividad integratoria, la cual, sobre la última, la 3. la 3, sí, dime. Yo ya la empecé a hacer y hay una parte donde pide la pregunta que cuál es el objetivo que está constituida la norma 019. Ajá, Después pide cuáles son sus funciones. sí. ¿Cuál es la diferencia entre el objetivo de la norma y sus funciones de la norma? ¿No es lo mismo? No, el objetivo es por lo que fue creada la norma y las funciones de la norma es qué es lo que te dice